Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos para continuar con nuestro estudio acerca de la mortificación del pecado. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Pero es importante ver, porque es algo constante en nuestra iglesia. En la iglesia debe ser constante la mortificación de nuestro pecado. Somos un pueblo santo, ya somos santos. Debemos conservar nuestra santidad y debemos prestarnos, disponernos a que el Espíritu Santo obre la santificación progresiva en nuestras vidas. El Espíritu Santo obrando la santificación progresiva en nuestras vidas es esculpir, es tallar, es bruñir en nosotros la imagen misma de nuestro Redentor Jesucristo, ¿cierto? Para que al final nosotros, aunque en esta carne no tendremos perfección, pero cuando el Señor regrese por nosotros, vea en nosotros su imagen, se vea a sí mismo, y de esta forma Él llevará a los que somos semejantes a Él. Entonces es importante que la iglesia esté frecuentemente meditando en la palabra de Dios acerca de la mortificación de nuestro pecado. No solamente al llevar una temática en la escuela dominical o en la secuencia de sermones acerca de la santificación y la mortificación del pecado, sino siempre, en todo, debemos estar frecuentemente hablando sobre la mortificación de nuestro pecado. Ahora, en nuestro estudio acerca de la mortificación del pecado ya hemos descubierto qué es el pecado, cómo opera el pecado, y ya hemos visto cómo podemos vencer el pecado, que sí tenemos el poder en Cristo para vencer nuestro pecado frecuentemente, ¿cierto? Y en cuanto a la mortificación de nuestro pecado, ya hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en Lucas, capítulo 4, 1 al 11. También vimos la acción del Espíritu Santo y ahora estamos en la acción del creyente. Estamos conociendo cuál es la función, la acción del creyente en la mortificación del pecado. Y hemos visto que la mortificación del pecado no es una obra conjunta, ¿cierto? Hermanos, yo respeto a los teólogos que dicen, bueno, es una acción sinérgica, es una sinergia entre Dios y el hombre. Yo realmente, por la gracia que el Señor nos ha dado, no comparto esto. Lo respeto mucho, hermanos, pero no lo comparto porque creo que esto desvirtúa la obra, la acción completa de Dios en la vida del creyente, y esto desvirtuaría también la gracia del Señor. Entonces diríamos que ya no es por gracia, sino que incluye nuestras obras. Entonces, me alineo con los hermanos que pensamos en que la mortificación del creyente no es una obra conjunta entre Dios y el creyente,
sino es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Es una acción del Espíritu que nos lleva a nosotros a actuar, ¿cierto? Es más bien la evidencia de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, nos ha comunicado la salvación, ha impreso en nosotros la poderosa salvación lograda por Cristo en la cruz, y esa acción del Espíritu Santo nos lleva a hacer, ¿cierto? Nos lleva al hacer. Ahora, vamos a comenzar la enseñanza de hoy con un breve repaso de la enseñanza anterior. Y comenzamos a considerar, a la luz de este texto bíblico, el aspecto de la lucha del creyente en contra de su pecado. Contemplamos 3 aspectos. En primer lugar, vimos la lucha del creyente. En segundo lugar, vimos el poder del creyente. Y finalmente vimos las armas del creyente. En cuanto a la lucha del creyente, vimos que todo cristiano definitivamente está involucrado y comprometido en una lucha espiritual generada desde el principio, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado. Y esta lucha es reafirmada o es confirmada con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Si los seres humanos no tuviéramos una lucha con las tinieblas, ¿a qué tendría que venir el Señor Jesucristo? No habría razón, ¿cierto? Pero fue por causa del pecado y por causa de la entrada del reino de las tinieblas a la creación y especialmente al hombre que Cristo vino. Ahora, esta lucha que nosotros tenemos como creyentes cristianos tiene que ver con nuestro pecado remanente, que es parte de esa naturaleza corrupta del pasado que aún se levanta en nuestras vidas. Y esa naturaleza pasada es astutamente usada por nuestro enemigo para impulsarnos a pecar. Bueno, también vimos el poder del creyente. Segundo aspecto que vimos fue el poder del creyente. Llegamos allí a Efesios 6:10, en donde dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y es que no podemos desconocer el poder y la ferocidad del diablo, las armas, las artimañas que él usa, ¿cierto? No las podemos desconocer. Dijimos en esa ocasión, recuerdo que algunas personas piensan que no hay tal lucha, que porque el diablo ya fue destronado, destruido. No. Hay una lucha, es clara, la Biblia nos la muestra, no la podemos ocultar, pero de ninguna manera esto nos puede asustar ni conducirnos a una derrota y a la huida. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, nos muestra que el creyente cristiano no está sometido al poder del maligno. Cristo nos libertó, la obra de Cristo es suficiente no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para libertarnos de la acción del pecado, para libertarnos del poder del pecado, ¿cierto? Sin embargo, debemos reconocer que el maligno usa nuestra debilidad para tomar poder y para tomar avance en nuestras vidas. Pero debemos saber, como cristianos debemos estar seguros de que hay un poder superior obrando en ti, obrando en mí. Es un poder superior que nos da la capacidad para derrotar al maligno. Y eso lo hemos visto a través de nuestras vidas, cuando verdaderamente tomamos las armas espirituales y poderosas en Dios y vemos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Vemos grandes avances en nuestra vida. Finalmente vimos las armas del creyente. Dice: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 13: por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Y observamos que la armadura es toda de Dios. Y es dada por Dios como un don, como una bendición para nuestras vidas. Pero Él no va a usar nuestra armadura. Él no dijo, bueno, me voy a poner la armadura de Dios para luchar a favor de ustedes. No, Él dice, ahora ustedes han recibido la salvación, han recibido el poder, han recibido la nueva naturaleza. Pónganse esta armadura. Y es de parte de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos la armadura espiritual, que es del Espíritu, que nos la pone el mismo Espíritu. Pónganse toda, no un pedacito, sino toda la armadura de Dios. Y si no la ponemos es porque la debemos usar. Ahora, debemos comprender que no es la armadura la que nos defiende. Nuestro defensor va delante de nosotros como poderoso gigante. Nuestra armadura son instrumentos, son elementos, herramientas que Dios nos da, pero la armadura por sí misma no hace nada, ¿cierto? Es el poder de Dios que va delante de nosotros. Entonces, nosotros como cristianos, puestos nuestra armadura, debemos librar la batalla de la fe. En las siguientes enseñanzas vamos a estar conociendo las armas espirituales y poderosas en Dios y entrenándonos en su uso. Porque miren, puede ser el ejército más grande, puede ser un ejército de gigantes, pero si no tiene un entrenamiento en el uso de las armas, pues va a tener graves problemas. Necesitamos el entrenamiento en el uso de las armas. Vamos a ver en primer lugar los diferentes tipos de armas espirituales dadas por Dios y que el creyente debe usar. Porque no es el uso de una o algunas armas lo que nos va a dar la victoria. Bueno, a mí me gusta la oración, entonces yo con la oración adelante, y hemos visto eso en muchas personas, todos los guerreros de oración, las guerreras de oración, el ministerio de intercesión de la iglesia, y eso va uno a ver, y son unas 5 señoras ya de edad, ¿cierto? Yo conocí un lugar por allá en Urabá, en Turbo, en donde el pastor mandó a hacer una plataforma de 7 escalones, con una altura casi de 2 metros, y él se subía a predicar allá, y mientras tanto metía a las viejitas de la intercesión, a las señoras de la intercesión, las metía allá mientras él predicaba, ¿no? Entonces él decía que él predicaba y que como las señoras estaban allá intercediendo y guerreando y batallando y orando, entonces el Espíritu Santo no iba a ser impedido para venir a él y darle la iluminación, la revelación de la palabra de Dios. Bueno, esto es imposible si el pastor no se pone a estudiar, si no se esfuerza en buscar la palabra de Dios, en orar él mismo. Hermanos, va a ser imposible que vaya a tener una predicación poderosa, porque el Espíritu Santo no obedece ni se sujeta a los caprichos humanos, como lo veíamos ahora rato en la lectura del Salmo 78. Dios no se sujeta a los caprichos humanos. Entonces, no es esa sola arma de la oración, no es la sola, es que yo leo mucho la Biblia, yo sé mucho de Biblia, lo que nos va a librar de la batalla. Es el conjunto de estas 7 armas poderosas en Dios. Son 7. 7 armas poderosas en Dios. Hay que usarlas todas. Y les recuerdo que la vez pasada hablábamos de la figura del guerrero romano, de cómo el apóstol Pablo, dada la cercanía que tenía con su carcelero, y dado lo que se estaba viendo en la época, esos soldados romanos en las filas, marchando con sus escudos, sus cascos, enfiladitos, sus espadas, todo, eso le daba a él la idea, esa debe ser la vida del cristiano, para mantener su santidad, así somos un ejército, el ejército de Dios. Entonces,
estos soldados, cuando venían a las filas a presentarse en la mañana, y ustedes lo pueden ver hoy en día en los cantones, ¿cierto? El capitán llama, el oficial llama y se paran allí todos los soldados, tienen que estar toda su uniforme puesto, su casco, su pistola, fusil, todo el pertrecho que le den, deben tenerlo en debido orden, organizado y dispuesto, porque no sabemos a qué hora va a venir el enemigo. Si nosotros supiéramos a qué hora va a venir el enemigo, fácil, hermanos, pues contratamos un celador y lo ponemos ahí, que nos defienda. Pero nuestro enemigo viene en el momento menos pensado. Es un ladrón, él vino a robar, a matar y a destruir. Y él nos está avisando, oiga, Humberto, voy a ir a las 10 de la noche. Dilma, voy a estar a las 6 de la mañana intentándola. No, él llega en el momento que a veces hasta estamos dormidos y nos coge, o podemos estar muy despiertos en oración, allí también llega. ¿Recuerdan cómo llegó donde el Señor Jesús? Ayuno de 40 días, en comunión con el Señor, en oración plena, y allí llegó, atrevidamente a atentar a nuestro Señor. Pues si lo hizo con nuestro Señor, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Entonces, debemos estar prestos, dispuestos a luchar en todo momento contra nuestro enemigo. Entonces vamos a observar lo que nos dice el Señor acerca del uso de todas estas armas en conjunto para que tengamos la victoria sobre nuestro enemigo, el pecado. Efesios 6, 14, 15 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Bueno, en primer lugar, el apóstol nos habla de 3 armas poderosas que nos dan firmeza. 3 armas poderosas que nos dan firmeza. Y podemos ver que lo primero para el soldado, para el guerrero cristiano, no es salir a atacar como a la topa tolondra, ¿no? Lo primero no es el ataque, sino es la firmeza, es tener la firmeza para atacar y resistir los ataques de nuestro enemigo. Y estas 3 armas tienen que ver con el carácter cristiano. Vamos a analizarlas poco después, pero estas armas tienen que ver con el carácter cristiano. Entonces dice: ceñidos con el cinturón de la verdad. Es un asunto de carácter. Segundo, protegidos por la coraza de justicia. Es un asunto de carácter. Y tercero, dispuestos ¿a qué? A proclamar el evangelio. ¿Quién proclama el evangelio? Uno que es del evangelio. Entonces, ceñidos, protegidos y dispuestos es un asunto de carácter. Justicia, verdad y santidad. Es un asunto de carácter, es un asunto del ser. Luego vemos en Efesios 16 y 17, además de todo esto, como acto seguido, después de esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación. Aquí vemos 2 poderosas armas defensivas. Su oficio es defensa, es protección. Y esto tiene que ver espiritualmente con nuestra convicción de fe. Convicción de fe, ¿cierto? Ante todo, tomen el escudo de la fe. Miren, el escudo no es un escudito ahí enclenque, sencillito ahí, no como los de plástico. No, para ellos la palabra escudo era un escudo. No sé si ustedes conocen hoy los del Smart. En estos días estaba viendo no sé dónde es, que había una reyerta por allá en Europa, y esos soldados así gigantones con unos escudos de aquí al piso, con un huequito aquí y luces, ¿no? Con eso ellos llegaban y miraban para dónde iban, así fuerte, pensaban. Y claro, la gente se atemoriza al ver un ejército así, con unos escudotes que cubren todo nuestro ser. Ahora, ¿qué cubren? Nuestro corazón, nuestras entrañas. ¿Y qué hay en nuestras entrañas? Nuestras convicciones de fe,
Nuestra convicción de fe tiene que estar enraizada, arraigada, allá en lo más profundo de nuestras entrañas, en lo más profundo de nuestro corazón. Luego vemos Efesios 6, 17 al 20, dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y al estar estudiando el tema, un autor me hizo caer en cuenta de algo muy especial. Mira, el Señor toma 6 armas poderosas en Dios, en analogía, ¿no? El cinto, la espada, el escudo, el casco. Pero hay un arma muy poderosa, y algunos autores no la consideran un arma. Bueno, yo creo que debemos considerarlo un arma bien poderosa, y es la oración. Y le dedica 3 versos a la oración. ¿Cuánta importancia tiene la oración? Que primero, no la usa analógicamente, con una analogía. No la usa, sino la usa directamente. Nos dice, ¿qué arma tan poderosa es? ¿Cierto? Y además da 3 vías de oración, ¿no? Dice, oren en el Espíritu con peticiones y ruegos. Perseveren en la oración. Y oren también por mí, intercedan. Oren, permanezcan en la oración e intercedan. ¡Qué tremendo! Entonces, esa característica tiene la oración. Ahora, finalmente, estas 2 últimas poderosas armas son de carácter ofensivo: la palabra de Dios y la oración. Estas armas tienen que ver con nuestra seguridad de la victoria. El Señor dice: cuando oren, oren con fe, no dudando. Oremos con convicción. Cuando vayamos a la palabra de Dios, vayamos con la convicción absoluta de que es la palabra de Dios, de que es Dios quien nos está hablando a través de su palabra. Debemos tener la seguridad de la victoria. Si la palabra nos dice que Él nos da estas armas poderosas en Dios, es porque son poderosas en Dios y porque nos van a dar la victoria. Ahora, la combinación correcta de estas armas son las que nos aseguran nuestra victoria en la lucha con el pecado. Pero implícitamente también nos dice que cuando un creyente es vencido por el pecado, algo está fallando, y generalmente es que no se está usando correctamente la provisión de la armadura de Dios, la provisión espiritual del armamento que Dios nos ha dado. Entonces esto es bien importante. ¿En qué área de mi vida? Y esto me puso a reflexionar. ¡Wow! A veces yo centro mi lucha en solo la oración. A veces centro mi lucha en solo el estudio de la palabra y abandono algo la oración. A veces yo no ando en la verdad. A veces yo obro en injusticia. ¡Wow! Entonces eso quiere decir que cuando yo doy un espacio a una de las armas o suelto una de las armas, estoy expuesto a que el enemigo, el pecado, entre en mí y obre. Entonces debemos mirar en conjunto, y me puse a apreciar esto especialmente. Las armas están en conjunto. Tomen toda la armadura de Dios, toda. Ahora, vamos a mirar las características básicas. En esta mañana solamente vamos a introducir viendo las características básicas de las armas complementadas con su uso. Y algunos de ustedes ya vieron, ya estuvimos viendo este tema de las armas espirituales. Y yo decía, será repetición de la repetidera, Señor, pero mira, he encontrado unas perlas preciosas en este estudio. Y he visto
que es complementario a lo que ya vimos. Quizás anteriormente vimos mucha doctrina, hoy en día vamos a ver práctica y vamos a ver algunos detalles que no habíamos visto anteriormente cuando estuvimos estudiando Efesios 6, 10 al 20 en los sermones. Entonces, una de las cosas que aprendí a través de este estudio es que el apóstol comienza diciéndonos: manténganse firmes. Perdón, manténganse firmes. Comienza allí el versículo 14. La vez pasada llegamos hasta el 13, seguimos con el 14. Manténganse firmes. Y inmediatamente pasa: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y empieza a estudiar el cinturón de la verdad. Eso hicimos, por eso hice la vez pasada. Sin embargo, saltó de la palabra ese: manténganse firmes. Es la firmeza. ¿En qué nos mantenemos firmes? En el propósito de luchar contra nuestro enemigo. Entrar en la batalla es una cuestión de carácter, de convicción y de seguridad. Carácter, convicción y seguridad. Aprendamos esto: carácter, convicción y seguridad. Para entrar en la batalla debemos tener carácter, convicción y seguridad. Carácter en cuanto a lo que soy. Por ejemplo, yo voy a la guerra porque soy colombiano. El día que se proclame una guerra en Colombia, yo debo ir a la guerra por ser colombiano. Por ser colombiano. Ahora, además de ser colombiano, debo ser honesto. Un colombiano honesto. Supongamos que un día llegara a otra nación a robar aquí, a establecer un gobierno ilegítimo, deshonesto, ladrón, a robarnos las riquezas. Hoy en día que ya apareció otra fuente de petróleo, más montañas con oro y todas estas cosas. Claro, todos los arnícaros están allí mirando a ver cómo caerle a nuestra nación. Entonces llegan y yo digo: no, honestamente aquí esto está mal. Esta gente es deshonesta, que tenemos que luchar por la honestidad de nuestra nación. ¿Quién soy yo? Un colombiano, y soy honesto. Pero además de eso, soy justo, quiero la justicia, amo a la justicia y también la igualdad social. Entonces, esa es mi naturaleza, eso soy yo. Un colombiano justo, honesto y equitativo. Pero también debo tener convicción. ¿Convicción en qué? Yo debo estar convencido de qué, de lo que creo. Entonces ahí yo tengo que ponerme a meditar. ¿Tiene esta guerra sentido? ¿Esta guerra tiene sentido para mí? ¿Qué sentido tiene esta guerra? ¿Creo que mis líderes combatientes tienen los ideales correctos? ¿Creo que la defensa de nuestros ideales nos dará una patria mejor? Si yo estoy convencido de esto, voy a salir a la lucha. Y así sea con palos y piedras, voy a defender el honor de mi patria. Como ha sucedido en muchas naciones. No sé si alguno de ustedes ha visto una película de David Wallace, creo que era William Wallace. Corazón Valiente, qué linda película. ¿No? Ejércitos armados, entrenados, apertrechados, los atacaban, y estos hombres con rastrillos, azadones y antorchas acababan con esos ejércitos porque tenían una convicción, estaban convencidos absolutamente, ¿no? Y recomiendo esa película para que miremos cómo se libra una buena batalla de fe. Entonces, nosotros debemos tener ideales correctos. Y finalmente, solamente un desquiciado iría a la guerra si está seguro que va a salir derrotado. El guerrero lucha porque cree que va a ganar, porque está seguro de sí mismo y de su ejército. Está seguro de que va a obtener la victoria, aunque sus medios sean precarios.
Cuando el guerrero no está seguro de la victoria, finalmente sale derrotado. Y vuelvo a la historieta esa, no lo había preparado, me lo recuerdo porque ha sido una película que impactó. Vuelvo a la historieta esa de William Wallace, cuando él es traicionado por uno de aquellos lores o varones, no sé, bueno, uno de sus condes. Es traicionado porque él quería era poder, él no estaba convencido de lo que él quería, él no estaba convencido de sus ideales, él no estaba convencido de que William Wallace pudiera ganar la batalla. Entonces él fue y se vendió mejor el ejército de William Wallace. Y aún habiendo vencido ese ejército, William Wallace y su gente, casi derrotada, casi la mitad salieron y se fueron. Pero él se levantó y siguió, y cuando vieron que estaban derrotando al enemigo, las otras huestes se unieron de nuevo y lograron vencer. No sé a los que hayan visto la película si recuerdan eso, o estoy equivocado de película, no debo volver a ver películas, es así, ¿cierto? Mucha confusión. Entonces, hermanos, si un guerrero va a partir, ya estoy derrotado, mejor que ni salga. No tiene seguridad. 3 asuntos en la batalla: es tener carácter, tener convicción y tener seguridad. De eso se trata la firmeza. Sé firme en tu carácter. ¿Quién soy yo? Sé firme en tu convicción y sé firme en tu seguridad. Y así comienza el apóstol Pablo, dice: manténganse firmes. Las armas de firmeza. Mira, son 3 puntos: la firmeza, la defensa y el ataque. Son 3 armas, ¿no? El arma de firmeza, las armas de defensa y las armas de ataque. En cuanto a las armas de firmeza, estas tienen que ver con el ser, con nuestra decisión de luchar contra el enemigo. Como les decía, es un asunto de carácter. Luchamos en la batalla espiritual porque somos soldados espirituales que luchamos del lado del ejército de Dios porque hemos sido constituidos hijos de Dios. Esa debe ser nuestra firmeza. Nuestra firmeza es que estamos librando una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual tiene 2 bandos. No hay gente neutra en la batalla espiritual. Hay 2 bandos. El bando de los hijos de Dios y el bando del diablo y de sus huestes. Hay 2 bandos, el bando de Dios, el bando del diablo. En esta batalla espiritual. ¿A qué bando pertenezco yo? Debo estar firme. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto yo defiendo el ejército de Dios, yo estoy en el ejército de Dios. Y allí debo defender los principios del reino de Dios. Y debo luchar denodadamente contra todo aquello que se levante en contra de mi Señor. Porque Él me salvó. Entonces, debo tener una absoluta firmeza de quién soy. Soy hijo de Dios. Mi identidad está con Dios. Si yo no tengo esa identidad, hermanos, no voy a tener firmeza de carácter, ¿cierto? Ahora, esas armas de firmeza nos hacen prevalecer en la contienda a pesar de toda circunstancia. Se cuenta que los guerreros de infantería tenían un calzado especial con púas que se afirmaban en el piso para que el soldado no retrocediera. Eran unas púas largas que se ponían en la suela de las sandalias, entonces ellos las enclavaban, ¿no? Allí. Y Salomón, un poco aquí al lado. Entonces, aquí, clave usted sus púas, aquí otro, y así cada uno una absoluta cadena. ¿Qué sucede? Se podrá caer uno, pero el otro permanece firme. Y que está firme, no deja que está que cae,
exacto sostiene al otro. ¿Lo podemos entender? Esa es la firmeza. Y cuando yo tengo un carácter en Cristo, y por eso habla allí de ceñidos con cinturón de la verdad. Carácter. Andar en la verdad me hace firme. Firme. Y cuando yo conozco la Sagrada Escritura, esto me hace firme en mi batalla de fe. Sé de qué estoy, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. La palabra me lo dice, creo en Dios absolutamente, entonces estoy firme. Y si algún embate viene a llegar, entonces aquí mi compañero que está al lado, que puede ser un pastor, puede ser un hermano, puede ser un diácono, el hermano dice, no hermano, no es nuestro carácter, es así, porque Dios nos ha dado su palabra, tenemos la seguridad, y Él nos ha dado su carácter, tú eres hijo de Dios. ¿Cuál es la razón? Mira, hay muchas iglesias, hoy en día, la gran mayoría de iglesias, el 90 y tanto % de las iglesias, hoy en día no tienen firmeza de carácter. La gente entra por una puerta y sale por otra puerta porque no tienen identidad, no tienen carácter de Dios. Sus líderes religiosos los conducen a los carismas, a la personalidad, pero no al carácter forjado del cristiano. Miren hermanos, esta iglesia no crece. A mí una de las cosas que más me preocupan es que esta iglesia no crece, hermanos. Si viene gente, no crece, ¿no? Nos visitan y bueno, es providencia de Dios. Pero ¿saben qué me satisface mucho? Ver hermanos que sí crecen. O sea, la iglesia sí está creciendo. Amén, amén. No crece quizás en números, en asistencia, pero hay hermanos cada día firmes y vemos hermanos que llevan 10 años, ya casi 11, 9, 8, 7, ¿cierto? Y que están firmes ahí, tienen identidad de carácter. Y yo les aseguro que algunos de ustedes ya van los testigos de Jehová a su casa y miren, les hablan las escrituras y les hablan, y ustedes ven esas despachateces de las iglesias modernas y dicen, esto no es así, esto es una locura, la Biblia dice esto, no el pastor dice esto, no, la Biblia dice esto, no el pastor me enseñó, sino la Biblia, Dios me enseñó. Entonces tenemos una firmeza de carácter y vemos cómo como hermanos en la fe podemos tener esa firmeza de carácter. Ahora, las armas de firmeza nos hacen prevalecer en la contienda a pesar de toda circunstancia. Ahora, después de las armas de firmeza encontramos las armas de defensa. Y las armas de defensa tienen que ver con nuestras convicciones de fe, con lo que creemos. Estas actúan como una fortaleza, resisten los fuertes embates del enemigo. Por una parte es el escudo de la fe, pero este escudo no era un arma individual. No era individual, sino que operaba en unidad formando una coraza inexpugnable, o sea, una coraza que no se podía atravesar. Una muralla, muy bien, ya voy para este ejemplo, una torre, una muralla. Se ponían un guerrero al lado del otro, con sus escudos y otros escudos aquí encima, y venían esos dardos y a nadie cogía, todos junticos ahí. Eso nos muestra de la unidad de la iglesia, nuestra fe. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu orando en nosotros. Amén, un solo Dios. Una sola fe. Hermanos, debemos tener esa unidad de fe. Unidad de fe. Por eso les convoco, hermanos, oremos más juntos. Tengamos esta fe unida. Qué lindo poder ver a los hermanos en la escuela dominical, ya en las 2 enseñanzas. De pronto quité eso de escuela dominical, primera enseñanza y segunda enseñanza y punto. Para que tengamos ese deseo de aprender más de la palabra de Dios. Las enseñanzas no están por escuela o por sermón, son las enseñanzas del Señor y debemos aprenderlas. Amén. Ahora, estas armas son una fortaleza unida, pero también, y es algo así como una fuerte torre o muralla humana con movimiento.
Y así opera esta arma de defensa en unidad con la familia de la fe, ¿cierto? Entonces, no solamente ellos estaban apertrechados ahí, sino que empezaron a dar pasos. Cortos, pero adelante. Cortos, pero adelante. No sé si ustedes han visto al ESMAD, ¿no? Ellos llevan su escudo y empiezan a tocar con el bastón de mano, y empiezan, y andan, Entonces la gente empieza a oír y uno a veces se aterroriza. Bueno, yo me aterroricé alguna vez, ¿cierto? Y, eso es un ejército poderoso, un ejército bien organizado. Imaginémonos nosotros unidos en la fe, en la oración, con el escudo de la fe, andando juntos y juntos defendiéndonos de los dardos de fuego del maligno. Y hoy en día que tenemos tantos medios de comunicación, el internet, los teléfonos, el transporte para visitar a los hermanos, visitarnos, unirnos, hermanos, es un sueño mío, hermanos. Quizás yo también he fallado allí, pero es un sueño, hermano. Y saben, hoy en día nuestra iglesia hermana en Caucasia me ha enseñado un poco eso. Hay esa unidad, y esa unidad se ve cuando se está germinando la iglesia. Ojalá y así siguiéramos siempre. Bueno, luego finalmente vemos las armas de ataque. Primero, las armas de firmeza. Segundo, las armas de defensa. Y finalmente vemos las armas de ataque. Luego de tener firmeza y convicción, tenemos seguridad. Y entonces procedemos a usar las armas ofensivas, las armas de ataque. No podemos atacar al enemigo si no estamos seguros de quiénes somos, de qué tenemos, qué estamos defendiendo, qué esperamos y hacia dónde vamos. Para el hacer, debemos primero ser y creer. Para poder hacer guerra, debemos primero ser soldados, guerreros, convencidos. Si no, vamos a ser un estorbo en la batalla. Ahora, estas armas dadas por Dios, armas de firmeza, de defensa y de ataque, no son solamente defensivas. A veces pensamos que es para defendernos de los ataques del enemigo. También son armas poderosas para avanzar el reino de Dios. Recordemos que en Mateo 16, el Señor dice que el reino de las tinieblas no, las puertas del Hades, las puertas del reino de las tinieblas, las puertas de la muerte, no prevalecerán. O sea, no alcanzarán la victoria, no avanzarán. Tampoco van a estar en un punto muerto. No. El reino de las tinieblas no prevalecerá. Eso quiere decir que ¿quién prevalecerá? El reino de la luz. El reino de Dios va adelante. Entonces, nosotros no comenzamos una lucha espiritual para atacar y avanzar. No. Nuestra lucha espiritual ya fue ganada por Cristo y Él nos dio unos terrenos, nos dio una posesión, la tierra prometida. La tierra espiritual prometida, ya la tenemos. Ahora el enemigo va a venir a atacar y entonces él toma posesiones y posiciones. Nosotros con las armas poderosas en Dios empezamos a defender, pero inmediatamente tenemos ganado, cuidado lo que ya hemos tenido, empezamos a avanzar el reino de las tinieblas y empezamos a avanzar el reino de las tinieblas. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Eso nos indica que definitivamente vamos a avanzar el reino de Dios. ¿Amén? Muy bien. De esta manera he terminado la exposición. Hermanos, ¿a qué conclusión llegamos? A la conclusión de que el Señor nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios, que son armas que tienen tres características: firmeza, defensa y ataque. Son tres armas que tienen tres funciones.
defensa, perdón, firmeza, firmeza, defensa y ataque. Son defensa y ataque. tres funciones: defensa, firmeza y ataque. Ahora, también vimos que son armas de carácter, convicción y seguridad. Las características son, un grupo de armas son, las de firmeza son carácter, las de defensa son convicción y las de ataque son seguridad. Amén. A esa conclusión llegamos, debemos usarlas y es un complemento. Amén. Una segunda conclusión a la que llegamos es que debemos usar las armas todas, no solamente unas, sino todas. Y finalmente también debemos llegar a la convicción de que no son solamente para nuestra defensa, pobrecitos nosotros, no. Estas armas nos dan la seguridad de que somos un ejército de avanzada, un ejército que tiene una meta final, un objetivo claro. Y una de las cosas más hermosas cuando aprendí eclesiología, que yo no lo sabía, cuando llegué a la Reforma y me dijeron, recuerdo que fue el pastor Julio Benítez que nos enseñó, la iglesia es un pueblo, perdón, la iglesia es un ejército combatiente pero triunfante. Triunfante pero combatiente. ¡Wow! O sea que nosotros somos un pueblo que tenemos una seguridad. La batalla ya está ganada. Lo único que tenemos que hacer es avanzar y avanzar y avanzar. ¿Amén? ¿Tienen preguntas, amados hermanos? Entonces, hermanos queridos, empezamos a usar las armas poderosas